Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Hemos iniciado una serie de sermones en esta epístola, este es el segundo sermón. Vamos a leer los primeros 6 versículos. En la oportunidad pasada estuvimos estudiando el versículo 1 y 2, ahora vamos del 3 al 6 con el auxilio de nuestro Dios. Leemos lo que dice la palabra de Dios. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra y nos auxilie para entenderla. La vez anterior les decía que esas estadísticas tan tristes de lo que les leí de la Organización Mundial de la Salud al respecto de la depresión, nos hacen ver cuán necesario es que nosotros entendamos cómo es que el cristiano pasa en esta vida por aflicciones y cómo es que podemos vivir de esta manera que la palabra de Dios nos dice. Bueno, pues esta semana llegó a mí una noticia más relacionada con esto y también me dejó con una enseñanza que también quiero transmitirles. Estuve leyendo que los estudiantes del Seminario Católico de St. Paul en Minnesota, en los Estados Unidos, ahora tienen un requisito de llevar un año adicional de cuidado espiritual que incluye varias sesiones mensuales con el psicólogo y ayuno de redes sociales. Me pareció muy interesante esto. Pero este es un indicativo de que para muchos la Biblia no es suficiente. Parece que entonces la Biblia no tiene respuesta para el problema de la ansiedad y de los deprimidos y de los ataques de pánico. Pero yo quiero que creamos la verdad de Dios, que lo que hay que hacer es obedecerle a Dios y vivir según su estándar, auxiliados por su Santo Espíritu y no escuchar. ¿Quién tiene la solución? Los psicólogos. Se supone que estos que están en ese seminario van a ser sacerdotes católicos, pero resulta que a ellos la orientación se las da un psicólogo. La orientación nuestra, si queremos diferenciarnos realmente, tiene que venir de la palabra de Dios. Y claro que sí, hay algunos principios de la psicología que funcionan. ¿Y por qué funcionan? Porque coinciden con la palabra de Dios. Esa es la realidad, esa es la razón. No es porque ellos descubrieron algo ahí muy especial, es que algunos de los principios de la palabra de Dios también se pueden deducir por una buena lógica. Enfrentamos entonces esta situación y quisiera que se entusiasmen conmigo en el estudio de esta epístola. Si no vio la introducción, véala. Gracias al Señor que los hermanos se están esforzando en que se pongan disponibles por medio del canal de YouTube todas las enseñanzas que damos. Entonces, si no pudo escucharla, búsquela y verá la primera. Una de las cosas que también enfrentamos hoy y que tiene que ver con el texto que hemos leído, o más bien contrasta con el texto que hemos leído, es que vivimos en una sociedad fría y de desapego familiar y filial. La gente tiene a veces más amigos por internet que amigos de verdad. Aquí nosotros vamos a ver una gran diferencia de lo que es la verdadera amistad en el Señor. Amistad, hermandad, solidaridad. Es cosas desconocidas en nuestra sociedad. Cuando el apóstol dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros,
nos habla de algo muy lindo, porque significa que él tiene recuerdos de aquella iglesia que él fundó en Filipos. El apóstol tiene añoranzas. ¿Saben lo que es una añoranza? Él añora algo, son hermosos recuerdos. Recuerdos sobre cosas que vivieron juntos. Anécdotas que llamamos nosotros. Que con el paso del tiempo podemos decir, por ejemplo, nosotros somos una iglesia joven. No hemos cumplido ni 3 años. Pero ya los que han estado desde el principio pueden recordar anécdotas buenas y malas, pero se acuerda cuando pasó tal cosa en la iglesia. Se acuerda lo que vivimos, se acuerda lo que hicimos, se acuerda lo que... Esos tipos de recuerdos le llevaban al apóstol Pablo a orar por los filipenses siempre que los recordaba. Experiencias compartidas. Ahora, también hay una tendencia, cuando solemos recordar el pasado, a caer en algo que el Salomón en el Eclesiastés nos advierte. Pensar siempre que el pasado fue mejor. Dice Eclesiastés 7:10, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Tenemos que aprender a ser agradecidos con el pasado, sea cual sea. Incluso las cosas difíciles que pasamos en el pasado, vamos a aprender a ser agradecidos, porque si usted es hijo de Dios, adoptado por Dios en Cristo, usted entenderá que eso que pasó duro en su vida, esa aflicción, no fue casualidad, sino que servía a un propósito. Entonces, recordamos el pasado no para lamentar, sino agradecidos y con la disposición de disfrutar el presente. Y tenemos que aprender a disfrutar el presente para que tengamos hermosos recuerdos en el futuro. Es tan sencillo, ¿verdad? No es nada difícil. Si hoy aprendemos a disfrutar las bendiciones de Dios con un corazón agradecido y sencillo, eso van a ser en el día de mañana recuerdos lindos que nos ayudarán y que nos sostendrán. Yo sé que cada uno tiene situaciones y personas y experiencias que no es grato recordar. Eso es inevitable. ¿Quién va a decir que todos los recuerdos son buenos? Pero vea que el apóstol Pablo nos da el ejemplo. Siempre que me acuerdo de ustedes me pongo a orar. Ellos se habían ganado un lugar especial en el corazón del apóstol Pablo. Pensemos, con respecto a lo que les comenté la vez pasada. Ya pasaron años de aquello y él recuerda. Me acuerdo cuando iba con Silas, íbamos a darle palabra a unas señoras que se reunían al lado del río y ahí estaba Lidia, ¿se acuerda? ¿Se acuerda cuando Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta? Nosotros tenemos preciosos recuerdos de personas que vimos llegar a la iglesia y que venían, pudiera decirles hasta los nombres, pero no quiero, pero algunos recordarán, que los traían, era el amigo de tal o el primo de tal, y yo decía, este lo trajeron obligado, se le ve en el rostro que no quiere estar aquí, con aquella cara y los himnos volviendo a ver todo, así una incomodidad se le veía, y uno decía, ay, ay, ay. Y pasado el tiempo, decíamos los pastores, se fijó, hasta cantó. Ese día cantó y ya decimos, algo está pasando, algo está haciendo Dios. Son recuerdos. Y después pedirme, yo quiero ser miembro. Son preciosos recuerdos de cosas que nos recuerdan la mano bendita de Dios sobre las personas. Ese que venía invitado y que no pudo decir que no porque no pudo tener excusa para miren. Hermanas que le habían dicho a su esposo cuando los trajeron por primera vez, usted no me va a llevar a esa iglesia con esos cantos.
Y después verlas adorar al Señor y deleitarse en la adoración regulada por las Sagradas Escrituras. Todas esas cosas, yo me puedo pensar en el apóstol Pablo. ¿Se acuerda de Lidia? ¿Se acuerda el cambio en su rostro cuando recibió la verdad de Dios? Y cómo nos decía, porque la Sagrada Escritura así dice en los Hechos, y nos rogó: si ustedes creen que yo soy digna, vengan, posen en mi casa. Aunque ella, como la habíamos visto, era una persona acomodada, tenía medios y se los ofreció a los apóstoles. ¿Se acuerdan de aquella divina que decían: estos hombres os predican la verdad, son siervos del Dios? ¿Se acuerda cuando Pablo echó afuera el espíritu inmundo de esa mujer? ¿Se acuerda cuando el carcelero, después de haber mismo él participado en los azotes que recibieron Pablo y Silas, después estaba más bien curándoles las heridas? ¿Se acuerdan de todo eso? Ahora pensemos, ¿cuáles recuerdos? Porque es importante que prestemos atención a esto. ¿Cuáles recuerdos tendrán otros de sus experiencias y trato con usted? Digamos que pasa el tiempo, pasan 2 años. ¿Qué recordarán de usted? Porque conforme pasan los años, las personas a veces tienen que moverse, irse a otro lado o morir. ¿Cuál recuerdo tendrán de usted? ¿Lindas pláticas edificantes? ¿De qué hablaban? Algunas personas lamentablemente solo tienen recuerdos de cosas de esta vida. Nunca hablaron de algo que tuviera que ver con Cristo, con el Evangelio, con la obra de Dios en sus vidas. Pero la Biblia nos dice a los cristianos que nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, también deberíamos tener los sentimientos de cariño hacia nuestros hermanos, agradecimiento por lo que Dios nos permite compartir, preocupación genuina por las almas. Ustedes leyeron el pacto. Tristemente, esa lectura de pacto se puede volver un bla, bla, bla. Lo dijeron, pero no hay ninguna intención de vivir según ese pacto. Eso tenemos que evitarlo. No, ellos tienen que recordar: recuerdo el día en que se leyó el pacto y yo estaba ahí y prometí, y simbólicamente prometí por medio de mi firma. Cristo Jesús nos da siempre el ejemplo en todo, nuestro Señor y Salvador, quien antes de regresar al cielo ora por sus discípulos y ora por aquellos que habían de creer, es decir, estábamos incluidos usted y yo. Y eso es lo que está haciendo Pablo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Se recuerda de los filipenses, ¿y para qué los recuerda? No es simplemente para: qué bonito era, voy a orar por ellos. Eso es, orar es la cosa mejor que usted puede hacer por alguien en toda circunstancia. Así como Cristo, lo mejor que hizo por nosotros antes de ir a la cruz incluso fue que Él nos puso en las manos del Padre. Y Jesús dice en Juan 17:20, leemos: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cristo nos ha dado este ejemplo entonces de orar. Y deberíamos seguir ese ejemplo de Cristo. ¿Ora usted por los demás? En nuestra iglesia tenemos reunión de oración cada miércoles. Y después de escuchar las peticiones de todos, enviamos ese archivo PDF a todos. ¿Para qué se hace eso? Se supone que usted abre ese y se da cuenta de lo que pidió cada uno y ora por cada petición. Un hermano está pidiendo por salud, otro por empleo, otro por otra cosa, otro por debilidades, otro por aflicciones, pero nos damos cuenta y oramos unos por otros. Ahora, una de las cosas interesantísimas aquí es como él lo dice en el versículo 4, dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Son 2 palabras que para algunas personas nunca podrían ir juntas: rogando y con gozo. Pensarían, no, o es ruego o es con gozo. ¿No les parece que eso pueda ir junto? Bueno, aquí se nos enseña algo diferente. Que hay oración verdadera con gozo.
¿Y cómo es posible que podamos tener ruegos con gozo? Cuando hay un corazón agradecido. Si somos agradecidos, podremos entonces elevar oraciones que son ruegos, pero con gozo. Lo que pasa es que no es el gozo del mundo, es un gozo espiritual. Y eso es lo que hace la diferencia. La oración con gozo, como les digo, es desconocida para muchos. Porque algunos piensan que lo que ellos hacen es oración y no es oración. Es una rutina de decir ciertas palabras. O como se dice del fariseo en el relato de Cristo, oraba consigo mismo. Decía las palabras que tenía que decir, pero realmente él no estaba orando a Dios, él estaba orando consigo mismo. Pidiendo también por sí mismo. ¿Cuánto de lo que usted ora tiene que ver con otros? ¿O es usted de los que ora por usted, por usted, por usted, por su familia, por su provisión, por toda su situación? No es lo que vemos en Pablo. Les decía que Pablo, cuando escribe esta carta, él está en la cárcel. Él no está en una situación fácil, pero recuerda con gozo a sus hermanos. ¿Y qué hace? Comienza a orar por ellos. Y yo me lo imagino ahí rogando por Lidia, rogando por el carcelero, que no sabemos cómo se llamaba, y por muchos otros por nombre. Siempre en todas sus oraciones rogando con gozo por ellos. Y en el versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La palabra comunión, que es la palabra koinonía, me gusta siempre repetirlo porque yo sé que se olvida. Esa palabra tiene dos significados muy, muy cercanos. Es compartir y participar. Y esa es la palabra comunión. Como hoy que tenemos la celebración de la comunión es eso. Participamos de algo y compartimos algo. ¿Qué es? Él dice, aquí de lo que ustedes participan y comparten es el Evangelio. Y eso es lo que tendremos. Participamos con nuestros hermanos de la gran bendición de haber creído el Evangelio. Hemos creído que el Hijo de Dios que murió en la cruz paga por nuestros pecados con su sangre que derramó. Hemos creído eso. ¿Lo ha creído usted? Si usted lo ha creído y yo lo he creído, tenemos eso en común. Ambos hemos creído la maravilla del perdón en Cristo. Si usted tiene otra manera de llegar a Dios que no es por Cristo, ya no tenemos comunión. Entonces, ¿cómo podemos fomentar esto? Y el gozo espiritual. Preste atención a los medios de gracia. Cada vez que hay bautismos estamos gozándonos de ver el Evangelio representado en aquel que fue sumergido, sepultado a la vida antigua y levantado a una vida nueva con Cristo. Cada vez que celebramos la cena del Señor, recordamos la tortura de Cristo en su cuerpo y en su alma, el derramamiento de su sangre. Esa es la comunión que tiene que tener la iglesia, en él el Evangelio. Pero también podemos nosotros mejorar al compartir experiencias valiosas. Eso lo decía ahora el pastor, para consolar a otros. Somos consolados por Dios, leímos en 2 Corintios 1, para que aprendamos a dar consuelo a otros. El Espíritu Santo es llamado el Consolador. Él estuvo con usted en momentos difíciles. Y les puedo decir algo, varias de las actividades y ministerios de la iglesia, o más bien en las que yo participo, surgen de que en mi pasado yo no tuve quien me ayudara en tal cosa. Y eso me provoca que hoy yo no quiero que otro pase lo que yo pasé. El curso bíblico que damos librando a los cautivos surge de esa necesidad. Yo no quiero que haya alguien que está luchando y que no sabe cómo se pelea contra el pecado sexual, que no puede ser libre, que está atrapado y que nadie le ayuda, y que cuando llega donde el pastor le dice, tranquilo hermano, todo el mundo lucha con algo. No, entonces tenemos algo que compartir. Vea, yo pasé por eso y no tuve quien me... Pero aquí hay ayuda.
Aquí los pastores se involucran con usted, están dispuestos a orar por usted y a orar con usted. Y si usted se compromete, yo me comprometo. Y vamos a salir adelante en tal o cual circunstancia, sea de pecado, sea de depresión, de angustia, de lo que sea que esté pasando. No lo haga solito, porque aquí nos llama Dios a tener comunión. Tenga confianza, sea humilde y pida ayuda. Y entonces sí, vamos a cosechar lo que eso produce. La Biblia dice en el Santiago 3:18, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Nosotros debemos de esforzarnos en fortalecer la hermandad cristiana. Por eso fue que escogí el himno. Amémonos, hermanos. Es que Dios lo manda y es para el bien suyo y el mío y la gloria de Dios. Amémonos. Nada de murmuraciones. Nada de decir algo que haga tropezar a nuestro hermano. Esa falta de amor destruye las iglesias. Debemos entonces aprender a tener comunión, pero no en las cosas vanas. Yo sé que podemos compartir aficiones y gustos y nada, eso no tiene nada de malo. Pero la principal razón de nuestra comunión es que tenemos el mismo Salvador, a Jesucristo, y el mismo Santo Espíritu de Dios que está con nosotros y en nosotros. Y finalmente dice el versículo que hemos leído, el 6, estando persuadido de esto. Vean, esto es lo que mueve al apóstol Pablo a orar con gozo. Él recuerda todo, recuerda las aflicciones, recuerda todo lo que pasó, pero él puede orar con gozo. ¿Por qué? Estando persuadido de esto. Estar persuadido es tener una convicción segura de algo. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es muy triste que algunos creyentes piensan que ellos se hicieron cristianos. Me hice cristiano a mí mismo. Esa no es una manera correcta de verlo. Nosotros no adoptamos a Dios, Dios nos adoptó a nosotros. El Padre nos adoptó en Cristo para que podamos entonces acercarnos con confianza. A veces yo sé, y es la experiencia general, nosotros sentimos que vinimos a Cristo ejercitando nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Pero eso es porque así lo percibimos por ignorancia. La salvación de principio a fin es de Dios. En Él inicia y en Él termina. El Salmo 3:8, como Jonás 2:9 afirman lo siguiente: la salvación es de Jehová. ¿Puede usted decir así? Él fue idea de Él. Yo estoy aquí por su idea. Yo no tenía ganas ni ninguna intención de seguir a Cristo ni de dejar el pecado. Pero la salvación es de Jehová. Y Él quiso hacer algo en mi corazón tan tremendo que hubo un día que voluntariamente me entregué a Jesucristo. Y eso es lo que dice el Salmo 110:3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Porque vea que es la acción del poder del Espíritu Santo. Es decir, usted no viene a Cristo arrastrado así. No, usted viene porque desea. Pero ¿qué pasó en su corazón para que usted deseara venir a Cristo? ¿Pueden ver eso? No, si usted está aquí en la iglesia regañadientes, usted todavía no ha venido a Cristo. Cuando Él lo atrae, hace lo que en Oseas dice, con cuerdas de amor. Sí, lo jalé, pero con cuerdas de amor. Me sentí atraído por Él y vine a Él. Y me doy cuenta que vine porque Él ejerció su poder en mí. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. La iniciativa es de Dios. No se trata de algo que nosotros hicimos o de algo que nosotros íbamos a hacer. Y entonces algunos piensan eso, que Dios se fijó en alguna persona y dijo, voy a ver qué este va a hacer cuando se le ofrezca el Evangelio. Creo que este va a aceptar a Cristo, ok, lo voy a elegir. Completamente errado de lo que la Biblia enseña. La Biblia dice en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, y Dios es amor. En esto consiste, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y 1 de Juan 4:19, nosotros, ahora sí, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si usted dice yo hoy día amamos a Cristo, seguimos a Cristo y esperamos la venida de Cristo, es porque Él primero nos amó y nos cautivó con su amor.
y entonces ahora le seguimos. Y esta es la promesa, esto es lo que se enseña aquí. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta vos. Es Él. Y nosotros, como cualquier cristiano, experimentaremos épocas de aflicción y de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de aquí? Si usted cree que usted se hizo cristiano a usted mismo, entonces usted puede ejercitar su propio libre albedrío para decir, ya no soy más cristiano. ¿Ve? Porque usted fue el que lo decidió y usted puede decir, ya no más. Pero cuando usted entiende, no, es que esto no lo hice yo. Él lo hizo. Él fue el que me trajo. Y Él es el que me va a sostener hasta el final. Cristo entonces sabemos que completará la obra que inició, no dejará nada incompleto. Leemos esta preciosa promesa de Juan, de Jesucristo en Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, para las personas que piensan que una verdadera oveja de Cristo se puede perder, aquí tenemos un gran problema, porque entonces yo tendría que preguntarle a esa persona, entonces, ¿me está diciendo usted que mi Señor Jesucristo no hizo la voluntad de su Padre? ¿Que le falló a Dios? Porque Él dice que de todo lo que el Padre le dio, no debía perder nada. Eso es el encargo de Dios Padre. Y Jesucristo lo confirma. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Y qué hacemos entonces con versículos así? Si usted piensa que una oveja verdadera de Cristo se puede perder. Se puede perder el falso cristiano, se puede perder aquel que se creyó cristiano pero no tenía un nuevo corazón. Ese se puede perder y se perderá. Pero una oveja de Cristo no. Aquí dice que Cristo es el que lo hará, porque Él empezó. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo el apóstol dice en 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y en la carta a los Efesios capítulo 5, los versículos 26 y 27, Él confirma. Cuando Él está haciendo esa comparación tan maravillosa entre el matrimonio y el evangelio, y Él explica, el hombre, el varón debe ser como Cristo, que dio su vida por la esposa, por su esposa la iglesia. Y dice así, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y aquí está el propósito, por favor, presten atención a este propósito, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si usted pertenece de verdad a la iglesia de Cristo, el día final será presentado delante de Dios sin mancha, por lo que Cristo Jesús hizo. Hay un día que se llama el día de Jesucristo. Y ese es el último día de la santificación de los que estén vivos. Los que mueran, ese es el último día de su santificación. Pero la promesa es que todos seremos presentados de esa manera, con vestiduras blancas, como se lee en Apocalipsis. Lo que representa es la pureza de la santificación, un proceso. Entonces, en esos momentos de terrible angustia y de dudas, usted tiene que pensar, el que empezó en mí la buena obra, la perfeccionará. Pero bueno, el asunto es, esa buena obra, ¿cuál es? ¿Y cómo se sabe que Él la hizo?
Esta es una promesa que da esperanza al Hijo de Dios, pero no debe tomarla el negligente para seguir en su apatía y en su conformismo. Si usted vive una vida cristiana conformista, medio lee la Biblia a veces, medio ora a veces, soporta los cultos, y usted se confía diciendo, bueno, Dios perfeccionará, ahí Dios lo irá haciendo. No, así no es eso no es lo que significa. Esto es para aquel que se esfuerza y que está viendo que queda muy corto, porque el Espíritu Santo, cuando nos habla por la palabra de Dios, nos hace ver qué lejos que estoy de lo que yo debería ser. Entonces, para que usted, creyente en Jesucristo, no caiga en ninguna depresión innecesaria, ni se agobie, la promesa está. Pero mire, Él empezó esto y Él no lo va a dejar inconcluso. Él no va a dejar esto a medio hacer. Él va a completar la obra. Esto lo puede decir aquel que decía, yo antes de leer la Biblia ni me interesaba. Nada que ver. Y Él puso en mí el deseo de leer su palabra y de conocerle. Pero todavía me veo tan lejos, sé que me falta tanto. Él puso en mí el deseo de apartarme a orar, a buscar su rostro. Él puso en mí este deseo de poder hablarle a alguien de Cristo, de ver las almas que se pierden y decirles, no tiene por qué ir por ese camino, hay una salvación segura en Jesucristo. Pero soy tan malito para testificar. Entonces a todos esos creyentes dolidos de su pobre desempeño, eso es lo que realmente hacemos. Nos calificamos a nosotros mismos y vemos, no estamos dando la talla. Pero para usted que entiende esto, no está dando la talla. Se le recuerda, el que empezó en vosotros la buena obra, Él la completará. Él la completará. La santificación es un proceso. Pero si usted no está en ese proceso de santificación, no tiene garantía de pensar que haya en usted empezado alguna buena obra. El apóstol nos presenta esto de una manera bastante clara y nos dice, amémonos. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan nos dice que esa es la marca de los que son de Cristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si usted se siente buen cristiano y no ama de verdad a sus hermanos, se está engañando a sí mismo. Porque los hermanos, recuerden que estamos en una serie que se llama Gozaos en el Señor. Pero vea qué raro, gozaos en el Señor no significa yo tengo como es que dicen, mi relación personal con Jesús. No. El gozo es entre nosotros, entre los que han conocido al Salvador, orando unos por otros, viendo la obra de Cristo, viendo lo que Dios hace en las personas, viendo cómo Dios nos contesta las oraciones, viendo cómo Dios nos corrige con amor. Eso es la comunión del Evangelio. Pero usted primero tiene que conocer a Cristo, tiene que conocerle a Él. Y yo ruego que el Santo Espíritu de Dios le haga a usted despertar en su conciencia. Y no se engañe a sí mismo que piense que ser cristiano es ir a la iglesia. Usted necesita un cambio de corazón y de afectos. Solo lo puede hacer Él. Pero usted tiene que rogarlo y pedirlo. Cambia mi corazón, Dios, solo tú puedes. Nosotros desearíamos a veces, y a veces nos engañamos, yo desearía cambiar personas y hacerle entender. Y por eso comienzan las manipulaciones. Y la musiquita, y de alguna manera lo tengo que convencer de que acepte a Cristo, como dicen. No funciona así. Pero el día de su poder, su pueblo se ofrecerá voluntariamente. Y si usted se ofrece a Dios voluntariamente, es el día de su poder, sabe que tiene la confianza de que ese pequeño inicio, Dios no lo va a dejar ahí. Dios lo va a santificar y llevarlo hasta el final.
Pero usted necesita unirse a la iglesia porque necesita la ayuda de otros, necesita pastores que lo cuiden, que lo instruyan, que lo aconsejen, que también lo amonesten a veces. Todo es necesario y es para la gloria de nuestro Dios y el bien de nuestras almas. Oremos. Dios Todopoderoso, tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Pedimos que la uses según la necesidad de cada uno. Y si hay corazones endurecidos, usa el martillo de tu palabra. Y tu palabra es como fuego. Si hay gente fría que no tiene sentimientos hacia el Salvador, que le dan lo mismo venir a la iglesia que no venir, orar que no orar, alabarte o quedarse callado, que tu palabra actúe como el fuego que es. Y tu palabra es una espada de dos filos. Úsala, Señor, para extirpar de nuestro corazón lo que está podrido, cualquier cáncer de pecado. Pero también tu palabra es un bálsamo y medicina. Ruego por aquellos que son débiles en la fe, que hoy mismo tienen dudas, que no saben si son tuyos o no, que tu Santo Espíritu les muestre el amor de Cristo y que reciban ese amor con corazón sencillo, sabiendo que no podemos hacer nada, ni nos podemos ganar tu favor, que es por gracia. Oh Señor, que tu Santo Espíritu derrame el amor de Dios en nuestros corazones. Lo pedimos para la gloria de nuestro Salvador. Amén.